Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, Señor? Y glorificará tu nombre. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Para que podamos discernir, o sea, diferenciar la verdad del error y para que hagamos lo correcto. Y que la negación a nosotros mismos sea correcta también. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, él está diciendo que un verdadero creyente tiene que entender que la vida cristiana no es fácil. Porque la gente incrédula no puede tomar la cruz porque no es cristiana, aunque ellos dicen, esta es la cruz mía, pero, y tampoco va uno a discutir con ellos por eso. Pero la cruz es un símbolo para los cristianos, no para los no cristianos. Entonces, pero definitivamente, lo que está diciendo Jesucristo ahí, que tomar la cruz significa que la vida cristiana no es fácil. Porque acuérdense que el mismo Señor, cuando literalmente tomó la cruz, le costó mucho. Y tuvo que ir un hombre ahí a ayudarle, ¿se acuerdan? ¿Va? Simón de Cirene. Y después Simón de Cirene, debido a eso, se convirtió al Señor y sus hijos también. Pero a él no le dijeron, ¿querés ir a ayudar al Señor? Sino que a él anda a ayudarlo, va a empujones, va, y él fue a ayudar al Señor. Pero definitivamente llevar la cruz no es fácil. Ahora, estamos hablando de la cruz de la vida. Por ejemplo, a veces una enfermedad no es fácil lidiar con ella. Y hay de enfermedades a enfermedades, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, si un hijo de nosotros está padeciendo algún problema, ya sea de enfermedad también o lo están tratando mal en la escuela, no es fácil tampoco. Entonces, a veces las cruces que nosotros llevamos no son nada fácil, ¿va? Alguna relación que uno tiene con una pareja que no es correcta, no es fácil tampoco, ¿va? Llevar esa cruz, ¿va? Ahora, claro, uno puede tener, vuelvo a insistir, límites ahí, porque a veces uno es el que busca también las cosas y vienen las consecuencias, pero también tenemos que tener cuidado porque hay situaciones muy individuales, o sea, eso no le corresponde a mi hermana ni a mi hermano, sino que me corresponde a mí. En otras palabras, la cruz la va a llevar uno, no la va a llevar otro, ¿va? Entonces Jesucristo dijo, el que no toma su cruz y se niega a sí mismo, y negarse a sí mismo quiere decir que uno tiene que hacer primero lo que Dios quiere, no lo que uno quiere, porque a veces uno quiere de todo, ¿va? Y estaba hablando ayer con una hermana precisamente que me decía, mire, yo mi casa la iba a vender, pero me empezó a contar toda la historia y fue larga la historia, pero me contó que por último resultó que en la casa de ella le dijeron que mejor no la vendían porque habían problemas. Y dice, qué bueno que no vendí mi casa, Messi, porque ahorita las casas están
carísimas y solo la renta está carísima. Y ya estoy en mi casa ahora, me dice, y hasta tengo a mi familia ahí. Y entonces le digo, se da cuenta, porque desde un principio cuando me dijo a mí eso, yo le dije, no venda su casa, porque ya había empezado el asunto de que estaba subiendo. Ahora los vendedores, no, los vendedores le pintan de colores a uno, véndala y ya va a ver que va a tener muchos, van a ser miles los que va a tener, pero esos miles no le va a ver nada, porque cuando quiera comprar otra casa, le va a salir carísimo. Entonces a veces uno se mete a problemas, entonces uno tiene que negarse a sí mismo. Otra cosa que es importante de negarse a sí mismo está en 1 Corintios 8:9, otra en 1 Pedro 3:18, donde dice que él llevó a los vituperios, o sea, los castigos de la misma gente por nosotros. El Señor no tenía que pagar con su vida nuestros pecados, porque Él es santo, puro y perfecto, infinito, pero Él se negó. En 1 Corintios 8:9 dice que siendo Él rico se hizo pobre. Él siendo el dueño de todo, se hizo pobre por usted y por mí. Que uno puede decir, pero si yo ni estaba en ese tiempo, ni aparecía. Sí, pero tenía que aparecer y apareció con el pecado. Y él murió por su pecado y por el mío. Entonces, la máxima expresión, el máximo ejemplo de negación es el mismo Señor Jesucristo. Y entonces de eso va a hablar aquí, de la negación. Entonces en el versículo 1 del capítulo 15 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahí está. O sea, si hay alguna persona que le dice a uno, mire, yo no celebro Navidad, por ejemplo, pero ¿cómo se llama? Hoy no es día de Navidad y le quiero invitar a comer. Bueno, no tiene que, ya sabe que esa persona no celebra Navidad, entonces ni volteón de hoja, como diciendo, no tiene que decirle, yo sí, ¿por qué usted no la celebra? Y formar un lío por eso. Uno sabe que la va a celebrar y punto. Y no le tiene que estar diciendo, y no es porque uno sea hipócrita. Por ejemplo, hay comidas que se dedican a los ídolos. Ustedes saben que los países de nosotros le dedican ciertas comidas que hacen esos días para precisamente adoración de su ídolo, ¿va? Por ejemplo, aunque yo sé que la Virgen de Guadalupe es muy mexicana, pero en mi país está la iglesia de Guadalupe también, y ahí celebran también eso. Y me recuerdo que ahí, yo cuando no era cristiano, yo comía buñuelos y comía de todo lo que vendían ahí. Pero ya después, cuando ya me volví cristiano, dije, mejor no voy a comer ahí porque puede ser que ofenda a algún hermano si me ve comiendo ahí. Y no es que uno sea hipócrita, sino que uno tiene que negarse a ciertas cosas para no ofender a los demás. Insisto, ciertas cosas, no todo. Porque usted no va a decir, bueno, ese hermano no quiere que yo estudie, sino que yo trabaje, entonces voy a trabajar. No, usted haga lo que tiene que hacer y punto. Pero estamos hablando de una negación de circunstancias, más que todo de conciencia y de lo que estábamos viendo ahí y lo que sigue hablando acá en el versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ahí está. O sea, uno va a ayudar a la gente para que la gente conozca más a Dios, porque puede ser que esa persona que piensa que ciertas cosas son pecado para ellos, con el tiempo cuando ellos ya maduren se van a dar cuenta que estaban en el error. Pero uno no tiene que volver una discusión por eso, porque si se vuelve una discusión, hasta puede quedar uno de enemigo con la persona. ¿Va? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, insisto. Versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como se ha escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, lo que yo les decía. El pecado de los demás cayó sobre Cristo. Y Cristo dio su vida por toda la humanidad. ¿Va? Y ahí más adelante va a decir que Él vino por los judíos, pero también vino por nosotros, no solo por los judíos. ¿Va? Versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que
por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ese versículo es precioso porque nos dice que la Escritura nos da paciencia y nos da esperanza. Y por eso es importante que leamos la Biblia, hermanos. Pero no solo para información, sino para que hayan cambios reales en nuestra vida. Para que cambie nuestra actitud, porque a veces nosotros tenemos una actitud que creo que ni nosotros mismos nos aguantamos. ¿Va? ¿Va? Y entonces, muy delicadito, sí. Y entonces, y lo peor es que lo que me dice mi hermana, delicaditos con los demás, pero uno así a escondidas hace lo que se le da la gana, pero sí le pone exigencias a la demás gente, ¿va? Entonces tenemos que tener cuidado, insisto, hay líneas ahí, ¿va? Tenemos que tener cuidado. Versículo 5, pero el Dios de la paciencia y la consolación, y aquí dice que Dios es un Dios de paciencia. Y vaya que si no tiene Dios paciencia. ¿Va? Y no solo paciencia con esos locos que andan matando gente ahí en los lugares donde andan matando, sino que aún con nosotros mismos. Nosotros tenemos cositas a veces que quién nos aguanta, ¿va? Y entonces ahí dice que el Señor tiene paciencia con nosotros, ¿va? Y más que todo, a nosotros nos beneficia porque Él siempre la paciencia que tiene con nosotros es para hacernos ser mejores. Entonces dice aquí, pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y eso es bien importante, que todos estemos unidos, que no hayan divisiones y todo. Ahora, pueden haber criterios o de colores o de cosas o de sabores, eso ya es otra historia, ¿va? Porque no va a estar uno en detallitos así. Pero cosas, digamos, que hagamos en la iglesia. Por eso es importante que una iglesia vote. Se vota y dice, bueno, si fueron 20 los que votaron sí y 19 los que no, obviamente 20 es el número que subió, entonces hacemos lo que dicen los 20. Porque eso hasta en la política es así, por un voto gana el que queda, aunque hay segunda vuelta y todo eso, pero esa es otra historia. El punto es de que aquí la palabra de Dios nos dice en el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Jesucristo. O sea, está diciendo, si estamos de acuerdo y no estamos peleando por cositas que no valen la pena, podemos amar y respetar y adorar a Dios. Y eso nos va a traer bendición a nosotros y a los demás también. 7, por tanto, recibidos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ahí está. No importa que el hermano piense de una forma o de otra, tenemos que entender que esos son conceptos que Dios ya trae, ¿va? Y que puede ser que los tengan toda su vida y que no se les quite, ¿va? Y ustedes saben que hay personas que creen en ciertas cosas y nosotros podemos creer en otras. El latino regularmente, nosotros creemos en mielitas, en tecitos, en cosas así. Pero usted le dice a algún doctor aquí, especialmente en los Estados Unidos, no, eso es basura, ¿va? Pero uno sabe que sí, hasta uno lo ha probado y sabe que sí le ha ayudado. Entonces, ¿para qué va a entrar en discusiones por eso? Va a tener mi paisano, mi sobrina que me visitó cuando yo estaba en Illinois, creo que andaba con una tos tremenda, entonces, pero como él era campesino, ¿va? Y yo lo llevaba a la iglesia a él y me dice, dale leche burra, me dice, ¿va? A mí me dio risa, ¿va? Porque y ella se empezó a matar de la risa también, pero obviamente yo no me puse a discutir con él. ¿Por qué me dice usted que leche burra le dé o algo así? Había que todo, sí, me dijo, y él me empezó a decir, fíjese que esa leche es buena y puede ser que sí, porque él era de la gente que estaba en montañada, él era un campesino, ¿va? Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 7, por tanto, recibidos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y ese es el punto. Lo más importante es darle la gloria a Dios. Y por eso es que casi todo lo que hagamos nosotros, si oramos, si venimos a la iglesia, es para la gloria de Dios. O sea, no es para quedar bien con el pastor, ni para quedar bien con el hermano. Yo voy a la iglesia porque quiero agradar a Dios. Y venimos aquí porque necesitamos de Dios, todos necesitamos. La iglesia
piensan que está llena de super santos y no es cierto. La iglesia está llena de super pecadores. Y venimos aquí para que Dios nos ayude porque tenemos necesidad. Así es que la palabra de Dios dice aquí en el versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Ahí está, o sea que él entró al mundo judío. Acuérdense que los judíos tenían que hacerse la circuncisión por la señal entre el pacto que Dios hizo con Abraham, que fue donde empezó la nación de Israel, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. O sea, a los judíos Dios les dijo, ustedes van a tener tierra, trono y descendencia. Y parte de la tierra donde están ellos ahorita en Palestina es de ellos. Y Dios se las dio. Ahí lo que diga el presidente Juanito o la jefe de gobierno Lorita, lo que digan, pero lo que dice Dios es porque Él es el dueño de todo. Los judíos son dueños de ese lugar. Y es más, los judíos está ya escrito que van a ser el país más grande de todo el mundo. Ahora, claro, ahorita están pasando problemas y penas, como hemos hablado, porque ellos le entregaron a Cristo ¿a quién? A los romanos para que lo crucificaran. Entonces el Señor dijo, les vienen cosas terribles. Y por eso pero eso es una cosa entre Dios con su pueblo. Nosotros tenemos que seguir orando por el pueblo de Dios. ¿Ah? Y claro, tampoco si un judío es malo y agresivo y negativo, no, o sea, es judío, no, o sea, no maldecirlo, pero sí decir, bueno, no está bueno lo que está haciendo, no hay problema. Pero la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 9, ya casi terminando, y para que los gentiles glorifiquen a Dios, ahí está, no solo para los judíos, sino también para las demás naciones, que somos nosotros los gentiles. Por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y eso lo dijo David en un salmo. Pero David, acuérdense que David es un tipo de Cristo, o sea que la idea aquí es que es Cristo el que vino para alcanzarnos a nosotros también. Y así como los judíos tienen muchas cosas que no están bien, nosotros también tenemos un montón de cosas que no están bien también. Y entonces lo más importante es que nos fijemos en lo que nosotros somos y no en lo que los otros son, aunque sí es bueno darse cuenta qué es lo que está pasando alrededor, ¿va? Porque sí es bueno, ¿va? Entonces, finalmente en el versículo 10 dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. O sea, que el Señor vino para que las demás naciones también le rindan sus vidas a Él. Porque Dios está interesado en cada uno de nosotros. Ni siquiera habíamos nacido nosotros. Y Él ya decía, yo estoy interesado en Norma. Yo estoy interesado en Odila. Yo estoy interesado. Y la hermana no había aparecido en el mapa, pero el Señor ya sabía, porque el Señor ya todo lo sabe todo. Entonces tenemos que entender, hermanos, y esa es una gran bendición, porque a mí no me importa que los demás no tengan interés en mí, ¿va? Aunque claro, se siente a veces un poco malo, pero yo con la vida que he llevado a mí me resbala, como decía mi amigo pastor americano, pero la cosa es de que lo más importante es que se interese ¿quién? Dios en mí, ¿va? En otras palabras, nosotros tenemos un valor grande para Dios. Dice la Biblia que la vida de un ser humano vale más que todo el mundo. La vida de uno solo. Y entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y después de Dios, al que se tiene que cuidar uno es uno mismo. Y entonces si uno se cuida bien, entonces uno puede ayudar también a los demás. Pero si uno no se cuida bien, ¿cómo va a ayudar a los demás? ¿Ah? Entonces por eso dice, ama a tu prójimo como a ti. O sea, si se da cuenta, primero hay que amarse a uno mismo y entonces amar a los demás. Pero antes que nosotros está Dios. Sobre todo hay que amar a Dios. Y amar a Dios significa respetarlo. Porque el amor, la base del amor es el respeto y la honestidad. O sea, si usted respeta a una persona, es porque la aprecia.
Si usted es honesta con esa persona, que eso es la palabra fiel, fiel quiere decir honesto, es porque usted no quiere traicionar a esa persona, ni le traiciona. Entonces, eso es amor. Pero decir I love you, a mí me gusta que me diga mi hijo I love you, todo el tiempo me dice I love you, pero yo digo, ¿dónde está la I love you? Muchas veces va. Pero la cosa es de que, y no es que lo desprecie, ¿va? Pero aquí está, aquí es muy común. ¿Va? I love you, baby, I love you, ¿cómo? ¿Y dónde está la I love you? ¿Va? Porque como dice un dicho que me gusta mucho, que dice, hechos son amores y no buenas razones. O sea, lo que valen son los hechos, y de eso estamos hablando ahí. ¿Va? Que el amor se demuestra con hechos. ¿Va? Y el versículo 11 dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez, perdón, el 11 dice, y otra vez alabad al Señor con todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Ahí está. Él vino para todas las naciones. Y entonces no podemos menospreciar ni debemos menospreciar a nadie. Hay gente que aquí me ha dicho, es que este país no sirve para nada. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Le digo yo. ¿Ah? No, me voy a ir. Porque allá se gana mejor y se junta mejor el dinero y alcanza más. Ah, bueno. Y ese que me dijo eso, aunque ya hay muchos que me lo han dicho, pero ese que me dijo eso se echó gas encima, se prendió fuego enfrente de sus hijos, enfrente de su mujer y se mató. Ese que decía que su país era mejor. Así es que tengamos mucho cuidado, hermano, porque tenemos que estar agradecidos también donde Dios nos tiene. Si nos tuviera en una cueva, dale gracias a Dios porque nos tiene en una cueva, ¿va? Pero nos tiene aquí en un lugar donde de alguna manera por lo menos tenemos para salir adelante, ¿va? Aunque el dinero que uno gaste, luego lo gaste, pero al fin y al cabo lo tenemos. Y ahora hay gente que sí está con una mentalidad retrógrada quiere decir atrasada, y una mentalidad hipocondriaca. ¿Va? Una persona hipocondriaca es la persona que mira que no tiene cáncer y dice, ay, yo también debo tener cáncer. Y tiene tos y dice, yo también debo tener tuberculosis. Y entonces, hay gente que es demasiado se impresiona por todo. Nosotros sabemos, hermanos, que nosotros no tenemos que impresionar nada ni nadie. Al que le debemos y a quien nos debemos justificar es con Dios. A mí puede ser que alguien me venga a decir, mire, hermano, esa costumbre que usted tiene no está buena. Ah, está bien. ¿Para qué voy a crear un problema por eso? Pero al fin y al cabo, esa persona a mí no me puede ni cambiar ni ayudar. El único que me puede cambiar y ayudar, ¿quién es? Es Dios. Y si yo considero que es un problema, pues venir con Dios y decir, Señor, ayúdame. Pero no porque me lo dijo fulano, sino que es porque yo necesito estar bien con Él para adorarlo. ¿Ah? Ahora, todos tenemos, como dicen en nuestros países, cola que machucar. Todos tenemos cola que machucar. Porque todos tenemos problemas. Porque la iglesia, como les dije, nosotros aquí no hay ninguna iglesia perfecta. La iglesia todos tenemos problemas, desde el pastor hasta todos tenemos o alguna otra cosa. Ahora, claro, si ya es una cosa muy extrema, obviamente ya es diferente. ¿Va? El pastor que me bautizó a mí, que fue mi pastor por algunos años, él era un borracho. Y no se presentaba a predicar porque los diáconos eran amigos de él y decían, el hermanito, y Salvador se llamaba todavía con todo eso, el hermanito Salvador está malo de sus estomaguitos, ustedes saben que él padece de esos problemas, que si no podía ni pararse. ¿Ah? Y por ahí cuando yo regresé una de esas que fui a visitar a mi país, dijeron, ¿sabes en qué paró el hermano Salvador? Tirado en las calles, vomitando sangre. Eso sí es problema, pero tampoco yo estaba para juzgar. Tal vez yo si hubiera encontrado al hermano Salvador, aún con todo y que fue mi pastor, yo no le iba a decir, no, que usted era mi pastor. No. Hermano, venga, si es posible ayudarlo. Como el buen samaritano, ¿qué hizo el buen samaritano con el hombre que encontró que lo habían robado y lo habían masacrado? Vino y lo puso
en su semoviente, o sea, un semoviente es una vaca, un burro, lo que sea, y ahí se lo llevó. Y todavía fue a un hotel, o sea, en ese tiempo era un mesón, y dijo, cuídenlo aquí y todo lo que gasten yo se los voy a venir a pagar. Ese es amor. Pero aquí no venimos nosotros a juzgar a nadie. El único que tiene la prerrogativa que quiere decir derecho, de juzgar quién es Dios. Yo puedo decirle a la hermana, no te va bien eso, pero con cariño, con amor, pero yo tampoco la voy a condenar por eso, ¿va? Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces las palabras traen palabras y dice que por todo lo que uno dice será juzgado, ¿va? Entonces la palabra de Dios ya dice aquí en el versículo 12 y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, o sea, acuérdense que Isaí era el papá de David y los dos nacieron en Belén y de ahí viene Jesucristo. Jesucristo también nació en Belén y genealógicamente, o sea, en el ADN Jesucristo tiene sangre de David como hombre y el que se levantará a regir a los gentiles, o sea, Jesús. ¿Ah? Los gentiles esperarán en él y el Dios de esperanzas viene de todo gozo. Ahí está. Y gozo quiere decir, como decimos nosotros, en las buenas y en las malas sigo adelante. Puede ser que hasta tenga que llorar, porque muchos piensan que gozo es estar risa y risa. Gozo puede ser estar llorando, pero uno tener la satisfacción de que hay alguien que lo está ayudando. Y ese alguien es el dueño de todo y de todos. Y dice aquí, y el Dios de esperanzas viene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para llevarnos a quién? A Cristo. O sea, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y es el que nos hace decirle al Señor, perdóname por mis pecados, yo te acepto como mi Salvador a ti, Jesucristo. Y eso es lo que todo el mundo tiene que hacer si no lo ha hecho. Si usted ya lo hizo, pero no ha andado bien, usted sabe cómo anda, usted sabe lo que ha hecho, pues hay que pedirle perdón al Señor por lo que ha hecho. Y dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo. Y dice de todo. No importa lo que haya hecho. Así, pero el hermanito dice que nada, el hermanito se va a hundir con lo que dice porque el único que me limpia es la sangre de Cristo. Bueno, que Dios les bendiga. Estamos pues próximos como les digo, a celebración. A mí me encantan estos tiempos, ¿va? Pero es una mezcla de melancolía, de tristeza, de ansiedad, pero de gratitud también y de satisfacción de que Dios nos tiene vivos y de que podemos celebrar. Y yo pienso que como cristianos tenemos que tener una mente abierta de no caer en legalismos. Legalismos quiere decir fanatismos religiosos, que no hagas ni toques ni esto, ¿va? Ese es un legalismo. Nosotros sabemos que hay cosas que no las tenemos que hacer, no las hagamos, ¿va? Y si las estamos haciendo, pidámosle perdón a Dios. Que Dios nos bendiga y nos ayude.